¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Agenda Económica. Al cierre de este día, martes 21 de julio, revisamos los temas más importantes de esta jornada. Y esta fecha pasará a la historia como el día en que finalmente en el Congreso se aprobó el grueso de la mega reforma o el proyecto de reconstrucción, como lo denominó el gobierno. En la Cámara de Diputados este martes, y después de una sesión que no fue tan larga finalmente, se despacharon todos aquellos artículos que habían sufrido modificaciones en el Senado. La Cámara de Diputados tenía que revisar cada una de esas propuestas que hizo la Cámara Alta y en ese contexto entonces se lograron los quórums y los apoyos necesarios para despachar la inmensa mayoría de esos artículos. Aquellos cambios importantes como la invariabilidad tributaria, por ejemplo, que sufrió modificaciones relevantes en el Senado, recibieron el visto bueno. La reducción de impuestos a las grandes empresas de un 27 a un 23% también recibió el visto bueno. Y así con cada uno de los proyectos y de los puntos que habían sido quizás más debatidos en el Senado. Hubo una sola excepción. El artículo 35, que buscaba compensar a los municipios por la exención de contribuciones a los mayores de 65 años, que se eliminará a futuro. Bueno, ese artículo no tuvo el quórum de ley orgánica constitucional y ahora tiene que pasar a una comisión mixta. Diputados y senadores resolverán las diferencias que surgieron entre ambas cámaras. Y queda acotado solo ese punto, por lo que se espera una tramitación bastante breve. Después viene ya el proceso de revisión del Tribunal Constitucional. Se presentaron 3 requerimientos, uno de diputados de oposición, 2 de senadores, que apunta al corazón del proyecto, a la invariabilidad tributaria, como hablábamos, a la indemnización cuando se anula una resolución de calificación ambiental y también a la flexibilización acuícola. Bueno, el tribunal tendrá que resolver esos asuntos, pero eso ya será otra historia. Por lo menos en el Congreso queda solo una comisión mixta. Eso sí, el proyecto, de acuerdo a una resolución de la mesa de la Cámara y respaldada también por ministerios, no el de Hacienda, pero sí la Expresa Interior, finalmente se resolverá a la vuelta de la semana distrital. Por lo tanto, en agosto recién tendremos la resolución de esa comisión mixta que tiene que abordar este tema. De todas maneras, para el gobierno resulta un éxito bien importante, considerando que la comisión mixta quedó acotada a un tema muy puntual. Escuchemos qué dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La Cámara de Diputados ha ratificado en un 99% todo el proyecto de ley, ha ratificado la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo invertir en Chile. De eso se trata. Ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones. Aquí se aprobó la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores de 65 años. Y el proyecto contenía una compensación a los municipios por esa eliminación. Curiosamente aquí se aprobó la eliminación de las contribuciones, pero no la compensación. Yo lo interpreto como un posible error de algunos de los parlamentarios y yo creo que eso se aprobará en la comisión mixta aprobando la compensación que corresponde. Bien, nos vamos a ir a otro tema para hablar dentro del mismo contexto de la mega reforma, de la discusión que se dio sobre algunos temas que causan bastante polémica dentro del sistema financiero, en particular por los efectos que pueden tener. Y tiene que ver con las medidas que buscan el derecho al olvido financiero, una propuesta que busca eliminar de alguna manera el récord que tenga una persona dentro del sistema financiero y en términos de comportamiento, y por otra parte otra que busca terminar con el interés sobre interés. Los dos propuestas tienen varias críticas de parte de expertos y de algunas instituciones relevantes como la CMF y el Banco Central. Natalia Muñoz en la siguiente nota nos cuenta. Las últimas vallas de la mega reforma que aún podrían quedar pendientes antes de que el proyecto sea ley. Si bien el gobierno triunfó en el Congreso, aún quedan las indicaciones que afectan al sistema bancario, el anatocismo y el olvido bancario, ambos ya aprobados en el Parlamento, pero que la moneda no descarta vetar. Vamos por partes, cada cosa se hace una por una. Ya aprobamos esto, tenemos la reforma, la ley de reconstrucción aprobada, en lo que es lo esencial. Ya veremos la comisión mixta y ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas. Las indicaciones fueron incluidas en el Senado por la oposición. Según sus impulsores, busca alivio para los usuarios del sistema financiero, pero sus críticos aseguran que los efectos pueden ser nocivos en el sistema financiero y perjudicará a los consumidores.
El derecho al olvido bancario busca que los bancos y otras entidades financieras eliminen de sus registros internos, así como de las comunicaciones a terceros, la información sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales una vez transcurridos 5 años desde que fueron exigibles o prescribieron, mientras que el anatocismo establece que en ningún caso sea posible el pago de intereses sobre intereses. El derecho al olvido nos parece razonable, es una señal importante a la clase media de poder tener la posibilidad de retomar su futuro y reinstalarse social y económicamente en esta sociedad tan compleja desde el punto de vista económico. También el anatocismo, el hecho de no cobrar intereses sobre intereses, es de toda justicia. Una norma que va a permitir que toda la gente que tiene registro de deudas que ya no son cobrables hace 5, 10, 15, 20 años puedan tener una segunda oportunidad. Nosotros esperamos que respeten la voluntad que hoy día se ha expresado en una norma que no tiene ningún vicio de constitucionalidad. Desde el oficialismo pidieron reserva de constitucionalidad ante ambas normativas, las que ya han sido criticadas por el sector financiero. Nosotros esperamos que el veto de parte del gobierno sea lo que primero lo veamos, dado que hay un compromiso de que eso ocurra. Una madre o una familia que tiene una libreta de ahorro para la vivienda que hoy día no pueda capitalizar intereses, me parece que es una medida que es muy grave. Y el tema del olvido financiero, particularmente, por ejemplo, para trabajadores que hoy día solamente pueden acceder a crédito en las cajas de compensación, sería un tremendo problema. Particularmente, los cuestionamientos advierten que en el caso del olvido financiero dificultaría la evaluación de riesgo de las personas que soliciten financiamiento. Esto, los efectos prácticos, es casi un perdonazo. El sistema financiero, ante la falta de información, va a reaccionar de dos maneras: o restringiendo determinado tipo de crédito preventivamente, o bien ajustando precios pensando que su posibilidad de calcular las pérdidas reales es peor. En tanto, el anatocismo ha sido catalogado por economistas como una prohibición inédita que no existe en ningún otro país y que de todas maneras la prohibición de intereses será traspasada a los usuarios y podría afectar sobre todo a créditos largos como el hipotecario. La eliminación así a rajatabla del anatocismo, ¿no es cierto?, tampoco se ve como algo positivo, porque hoy día, ¿no es cierto?, básicamente no habría ningún incentivo a las instituciones financieras a poder hacer una reprogramación de un crédito o alguna renegociación de un crédito, sino que básicamente iría, ¿no es cierto?, directamente, obviamente, a la cobranza judicial. Medidas que buscan proteger a las personas en el sistema financiero, pero que podrían tener un efecto contrario. Ambas aprobadas en el Congreso, pero a la espera de la acción del Ejecutivo que las podría vetar. Uno de los puntos que finalmente quedó restringido dentro de la mega reforma tiene que ver con el crédito tributario al empleo. De un abanico más amplio de la economía, finalmente se resolvió aplicar este crédito solo al sector de la exportación de servicios digitales. Es una industria acotada en Chile, pero que está tomando cada vez más fuerza y que el gobierno quiere estimular. Pilar Gutiérrez nos cuenta en qué consiste este sector y cuáles podrían ser los efectos de esta medida. Focalizar el crédito tributario al empleo fue uno de los principales cambios a la propuesta original del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno. Y es que el alto costo que significaba la iniciativa obligó al Ejecutivo a acotarlo. Ahora aplicará únicamente a la exportación de servicios basados en el conocimiento. Hablamos de talento chileno que se envía al mundo. Estas exportaciones son servicios como desarrollo de software, ingeniería, arquitectura, consultoría o investigación, que hoy pueden entregarse desde nuestro país a cualquier mercado de forma digital. Es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía. En 2025 superó los 3.000 millones en exportaciones y sigue creciendo con fuerza. De hecho, este primer semestre ya muestra un aumento de más del 17% con respecto al año pasado. Un sector en donde el Ejecutivo ve alto potencial de desarrollo hacia adelante, dado el uso intensivo de tecnologías y el fuerte desarrollo de la economía digital, que es transversal a muchos rubros. Una iniciativa como esta busca posicionar a Chile en un sector de la economía que es altamente competitivo, pero también de alto valor agregado. Y si llegásemos a quintuplicar lo que hacemos hoy, la industria de exportación de servicios sería
uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico del país. En concreto, podrían aplicar servicios de desarrollo de software, servicios en la nube, aplicaciones, inteligencia artificial, ciberseguridad, así también como los relacionados a industrias creativas y contenidos digitales. El sector financiero también está involucrado. Es una noticia muy buena. Somos el país con mayor cantidad de fintech per cápita de Latinoamérica. Un poquito más de la mitad de todas las fintech que hay más de 500 fintech en Chile, ya están operando en otros países. Y el restante, la otra mitad, el 85% quiere exportar servicios digitales financieros. Por primera vez se reconoce formalmente a la economía digital como un sector estratégico. Nos estábamos quedando atrás frente a nuestros vecinos. Argentina, Colombia, Brasil tienen políticas de fomento de la economía digital y han crecido mucho en exportación de servicios basados en el conocimiento. Las empresas de este sector podrán cubrir el 15% de las remuneraciones de los trabajadores, siempre que entreguen el servicio a distancia por medios digitales a personas sin domicilio ni residencia en el país. El crédito podrá aumentar 5 puntos porcentuales para trabajadores fuera de la región metropolitana. Un ejemplo que podría aplicar es la fintech chilena Red Capital, que presta servicios tecnológicos en Perú y Colombia. Por ejemplo, nosotros tenemos toda la plataforma de financiamiento para bancos e instituciones financieras, con módulos desde evaluación de riesgo hasta la cobranza, etc. También se consideran en la categoría las asesorías a empresas y la gestión de proyectos de ingeniería. Este tipo de prestaciones también se entregan en sectores relevantes de la economía nacional, como la minería, que cada vez gana más terreno en la exportación de servicios hacia otros países. Hoy día se han desarrollado capacidades muy sofisticadas como desarrollo de software, control de activos, gestión remota de operaciones y muchos servicios de ingeniería. No obstante, el nivel de exportación sigue siendo muy bajo. Creemos que con este impulso se va a acelerar la exportación hacia los países mineros. Nos parece una definición positiva porque reconoce que Chile no solo puede exportar materias primas, sino también conocimiento, software y tecnología. Tenemos profesionales altamente capacitados y experiencia en industrias como la minería, lo que nos permite desarrollar soluciones desde Chile para competir en mercados internacionales. Definición del gobierno que busca potenciar un sector clave y que ya está en expansión. En 2025 las exportaciones chilenas de servicios crecieron 11%, cifras que el Ejecutivo espera sigan aumentando con esta medida. Bien, y vamos a cambiar de tema para revisar detalles de los efectos que ha tenido el sistema frontal o los sistemas que están afectando a la zona centro-norte y centro-sur de nuestro país. Los catastros están en evolución todavía, no han concluido, pero el daño se entiende es bien extendido. Lucía Figari reportó en qué otros sectores están sintiendo el efecto de las lluvias. El sistema frontal que se encuentra afectando nuestro país ha traído consigo grandes consecuencias. La agricultura y pequeñas empresas no han quedado fuera de esto. Desde la empresa Colliers confirman una estimación del gasto de este sistema frontal, el cual ronda entre los 400 millones de dólares. Esta cifra se duplicó desde el domingo. Por su lado, el agro ha tenido el mayor gasto en infraestructura, donde se confirma que los fuertes vientos y las fuertes lluvias han llevado consigo destrucciones en los sistemas de regadío, pozos y diversos artefactos de este tipo. Por otro lado, respecto a la fruta, aquellas que son de la temporada de invierno se han visto fuertemente afectadas, como la palta y los cítricos. Aún es muy anticipado para evaluar el impacto real que pueda tener este sistema frontal en nuestra industria de paltas de Chile. Estamos monitoreando de forma constante la situación en contacto directo con nuestros socios en las distintas zonas productivas, que es mayoritariamente entre la región de Coquimbo y la región de Higgins. Por ahora sí existen indicios de algún nivel de pérdida de fruta, producto de las lluvias y las altas velocidades de los vientos. Respecto a la cadena de logística, desde el gremio de camioneros confirman cortes en la Ruta 5 Norte. Además, confirman que diversos camiones se encuentran atrapados en la carretera. Respecto a las pequeñas empresas, se estima que 160.000 pymes han sido afectadas por este sistema frontal y 700.000 pequeños comercios con afección directa, significando una pérdida de hasta 80 millones. Hoy estamos trabajando como gobierno en recuperar la conectividad, tanto infraestructura vial como conectividad de suministro eléctrico y de telecomunicaciones, y luego en una segunda fase disponibilizaremos los fondos necesarios para poder cubrir las pérdidas materiales efectivas que hayan tenido las pymes en las provincias más afectadas por este temporal.
Desde el gremio agrícola del sur de nuestro país focalizan su preocupación en las futuras lluvias durante el mes de agosto y septiembre, ya que la fruta cosechada durante esa temporada no se encuentra preparada para precipitaciones de este tipo. Lo que sí nos está preocupando es lo que pueda ocurrir de aquí al futuro, porque si se prolonga mucho esta corriente del Niño que dicen que viene con tanta fuerza y ya se está demostrando así, no sabemos qué va a pasar en primavera. En primavera, lógicamente, cuando estén ya los árboles en floración, cuando tengamos árboles que estén recuperando sus hojitas, ahí lógicamente los vientos y las lluvias causan más daño, sobre todo si hay flores en los árboles, desde el punto de vista de la fruticultura. Y también las heladas que eventualmente puedan caer. Así que va a depender un poco de cómo perdure esto, hasta qué fecha vamos a seguir teniendo lluvias. Lucía Figari con el reporte entonces de una situación que por supuesto se está monitoreando. El catastro definitivo seguramente tardará algunos días más. Nos vamos a ir a una pausa con esta información. Al regreso volvemos con la entrevista de hoy de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y en la entrevista de hoy queremos abordar las consecuencias que ha ido dejando este sistema frontal, en particular en los daños en infraestructura a nivel nacional. Por supuesto que todavía no hay un catastro completo, hay solo una apreciación, pero ya se pueden ver muchísimos caminos cortados, rutas que están inutilizadas, algunos puentes también que se han perdido producto de las fuertes lluvias y sobre todo el aumento de caudal en algunas quebradas. Vamos a conversar de este tema en una perspectiva también de mediano y largo plazo junto a Carlos Zeppelin, vicepresidente del Consejo para la Infraestructura y consejero de la Cámara Chilena de la Construcción. Carlos, gracias por estar con nosotros. Muy amable a ustedes por la invitación y por el espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Carlos, no tenemos una cifra exacta, por supuesto. El catastro todavía tomará un tiempo cuando ya pasen las lluvias más intensas, pero nos podemos hacer una idea del daño que ha generado este sistema frontal y el temporal, sobre todo en el norte del país, en las regiones de Coquimbo y Atacama. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Con qué sentido de urgencia ven además lo que viene después en términos de recuperación? A ver, primero que nada, lamentar las pérdidas de vidas humanas, y segundo, los enseres y las viviendas que han perdido muchas familias, digamos. Yo creo que esto ha sido un evento que se repite una vez cada 50 años, extremo, ¿ya? Y efectivamente hoy día hay una estimación de daño que es alrededor de los 400 millones de dólares, eso es entre un 10 y un 15% del presupuesto de vialidad del Ministerio de Obras Públicas, por lo tanto es relevante, es un costo importante para el país. Y hoy día efectivamente, antes que mirar cómo reconstruir, hoy día la prioridad es mantener la conectividad, ¿ya? Y recuperar la conectividad, sobre todo en la Ruta 5. Claro que sí, que aparece como uno de los asuntos críticos en la conexión sobre todo de Vallenar, Copiapó, con el resto del país. Ahora, esto también, Carlos, va a significar una inversión importante para recuperar todos estos caminos, porque además de esos puntos principales que pueden terminar dañados, también hay muchos otros caminos rurales más pequeños, pero muy importantes para comunidades que también están quedando aisladas. ¿Cómo ven ustedes la orientación que se debe dar para el proceso de reconstrucción posterior? Bueno, aquí nos han invitado de todas maneras a una mesa público-privada justamente para abordar este proceso de reconstrucción. Y va a haber que focalizar recursos, efectivamente va a haber que focalizar recursos en lograr una conectividad, en recuperar la conectividad. Ahora, en la Ruta 5, y hay otras rutas que son concesionadas, la gracia que tienen las concesiones, además de un aporte de la inversión público-privada y de poder sostener recursos del Estado, es poder poder asegurar la obra. Nos pasó ya para el terremoto del 2010, en que gran parte de la infraestructura concesionada se pudo recuperar sin costo para el Estado. Eso va a pasar también ahora porque son eventos de fuerza mayor que están asegurados. La Ruta 5 está concesionada, por lo tanto el costo para el Estado en la Ruta 5 no lo va a tener. Sí, efectivamente, en todas las rutas secundarias, en los caminos rurales, en los caminos regionales, donde va a haber que hacer los esfuerzos y va a haber que generar los recursos necesarios para poder abordar esa conectividad. Claro que sí. ¿Es posible hacer aproximaciones de costos para eso, Carlos? ¿O todavía es muy temprano? Mira, todavía es temprano, pero se está hablando del orden de los 300 millones de dólares. Recordemos que el presupuesto de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas son alrededor de 1.800, 2.000 millones de dólares. O sea, es parte importante del presupuesto de la Dirección de Vialidad.
el que es necesario invertir en los caminos regionales y en los daños que han habido a la infraestructura fundamentalmente vial. Claro. Y para ese proceso de reconstrucción, ¿cuál es la posición que lleva el Consejo de Políticas de Infraestructura a esa instancia, Carlos? Se lo pregunto en el sentido de entender que este tipo de fenómenos también van a ser probablemente más recurrentes hacia el futuro, producto del cambio climático. Bueno, aquí nosotros hemos generado varias propuestas que las venimos trabajando hace mucho tiempo en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingenieros, y tiene que ver con el criterio de resiliencia, que además es un concepto que hoy día está exigido por la OCDE y por varios países, y que todo proyecto público relevante debe incorporar escenarios climáticos futuros para su planificación hasta la operación. Y esto, al igual que lo hacemos nosotros, para cada uno de los sismos generan nuevamente una actualización de normas. ¿Ya? El 2010 también generó una actualización de normas y todos los sismos han habido un aprendizaje. Aquí tenemos que generar este mismo aprendizaje en el largo plazo de la forma en que planificamos y la forma en que operamos nuestra infraestructura. Y hay que ser capaz de evaluar la vulnerabilidad, definir cuál es la infraestructura crítica existente, incorporar esto al costo vía. Y efectivamente no es un gasto, es una inversión. Porque hay estimaciones que por cada dólar que se invierte en resiliencia, se recuperan $4 en menores daños que se producen producto de estos eventos, que van a ser cada vez más recurrentes. Claro, y que son fundamentales también no solo para la conectividad de las personas, sino desde el punto de vista económico, por ejemplo. Efectivamente, hay una estimación que tiene un informe de la Cámara que está hablando del orden de los $1.130 millones de necesidad de inversión para los próximos 10 años en infraestructura para enfrentar específicamente lluvias intensas. ¿Ya? Y esta cartera, ¿qué considera? La protección de cauces, obras aluvionales, los colectores. Hoy día en este evento meteorológico se han activado una serie de eventos que no estaban activos, quebradas activas. Y por ejemplo, para la región de Coquimbo, se está estimando una inversión del orden de los $109 millones para los próximos 10 años. Tenemos que ver efectivamente que hay distintos mecanismos de cómo abordar esta inversión, pero lo que primero tenemos que hacer es cómo damos una gobernanza y cómo generamos un plan de infraestructura resiliente. Y eso tiene que ver con algunas de las propuestas del CPI, también del Consejo, que tiene que ver con una Agencia Nacional de Planificación de Infraestructura, una unidad permanente de reconstrucción y resiliencia y comisiones regionales de infraestructura, que es muy importante la mirada regional. Por supuesto. ¿Y ese tipo de unidades nuevas estarían al alero del Ministerio de Obras Públicas o de otra dependencia? La idea es que sea un consejo asesor presidencial, digamos, que no está al alero porque el Ministerio de Obras Públicas es uno de los actores, que es otro de las problemáticas que tenemos, y la diversidad de actores del mundo público que concurren a la infraestructura. O sea, hay varios ministerios, hay varias unidades técnicas, digamos, están los gobiernos regionales, está el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio de Obras Públicas. La idea es que sea un consejo que reúna a todos estos actores de tal forma que quien dé propuesta y le haga seguimiento a esta propuesta de largo plazo, a los planes que ya hoy día existen. Chile tiene un diagnóstico, se han hecho varias veces diagnóstico y planificación y planes de largo plazo. La idea es implementarlo y poder darle seguimiento. Ajá. Carlos, para ir cerrando, usted mencionaba algunas de las obras importantes. Eso quiere decir que cuando hablamos de infraestructura crítica no estamos hablando solo de carreteras y caminos. No, en absoluto. Estamos hablando hoy día fundamentalmente de cauces, quebradas, drenaje y protección aluvional. Nosotros ya hemos puesto alguna parte. Basta ver lo que pasa en Reñaca, ¿ya? Y lo que ha pasado en las zonas aluvionales. Rutas que efectivamente den alternativas de conectividad. Evidentemente uno no puede minimizar todos los impactos, pero sí puede generar rutas alternativas. En agua potable, energía y telecomunicaciones hoy día es fundamental. O sea, hoy día las comunidades sin energía y telecomunicaciones quedan absolutamente aisladas. Agua potable, estamos viviendo algunos efectos en la zona de Ovalle, en la zona de la región de Coquimbo. Hospitales, escuelas, equipamiento de emergencia, no es solo carretera, es justamente la infraestructura que le da sustento a las comunidades, a la población, sobre todo en etapas de emergencia. Es fundamental la conectividad, pero también es fundamental toda esta infraestructura que le da soporte y apoyo a las comunidades. Claro que sí. Carlos, por último, esto parece como un asunto urgente a la luz de lo que ha pasado estos últimos días con estas temporales. Pero cada vez que ocurre un episodio cobra fuerza el asunto y luego con el paso del tiempo y por otras urgencias quizás en medio de la contingencia pierden impulso este tipo de iniciativas. ¿Debería ser un asunto prioritario este?
Absolutamente. Ahí existe hoy día la voluntad de llevar adelante y de impulsar el Plan Nacional de Inversión Pública 2055 que desarrolló el Ministerio de las Públicas en el gobierno pasado. Justamente la idea es poder darle continuidad a esto, la infraestructura se mejora a largo plazo, e incorporar en esto un catastro nacional de infraestructura crítica y vulnerable. ¿Ya? Eso es lo fundamental, bajarlo a nivel territorial y generar una unidad coordinadora de todos estos elementos. Bien. Como te digo, los diagnósticos los tenemos. Sí. Hoy día lo que tenemos que llevar es a la práctica, generar una gobernanza que coordine a todas estas entidades y buscar el financiamiento que hoy día puede ser en la asociación público-privada de distintos mecanismos, más allá de solamente la inversión pública. Claro que sí, lo que está en juego es mucho además. Carlos, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica. No hay por qué. A ustedes muchas gracias, a todos los auditores. Buenas tardes. Hasta luego. De esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comienza en minutos CNN Prime.